La siguiente pregunta que vamos a ver es la número 11 en la sección de imágenes y en ella, fijaros, nos ponen un caso clínico relativamente largo donde nos dicen que cuál sería la primera medida a instaurar en este paciente. ¿Qué le pasa a este paciente? Pues hombre, resumiendo, te cuentan un caso de insuficiencia renal crónica, que además tiene insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección, por cierto, bastante pobre, de un 30%. Nos dicen que además es hipertenso y que toma una serie de fármacos, pero lo más importante de este caso clínico, ¿qué es lo más llamativo? O por lo menos lo que debería ser más llamativo, y no hace falta que veas el electro para esto. Potasio 7,5 miliequivalentes litros, 7,5 de potasio. Este señor tiene una hiperpotasemia y no cualquier hiperpotasemia, es una hiperpotasemia severa, 7,5. ¿Qué habría que pensar aquí? Algo habrá que hacer con ese potasio. ¿Cuál es el problema del potasio? ¿Qué prefieres tener desde el punto de vista cardiológico? Y por consiguiente, desde cualquier punto de vista, ¿tú qué preferirías tener? ¿Una hipopotasemia o una hiperpotasemia? Es mucho más peligrosa la hiperpotasemia, porque la hiperpotasemia hace que el miocardio, a partir de cierto nivel de potasio, empiece a tender a la fibrilación. Puedes tener fibrilación ventricular si el potasio se hace lo suficientemente alto. Entonces aquí, si nos tenemos que preocupar de algo, es de eso, es del potasio. ¿Qué me encuentro en el electro? Que me ayuda también a sospecharlo y me ayuda de hecho aquí a ver que ese potasio está empezando a tener repercusión. ¿Qué es lo que se ve en el electro cuando alguien tiene una hiperpotasemia? Fíjate sobre todo en la onda T, muy importante este detalle. En la onda T, voy a hacer un pequeño dibujo para que no se te olvide. La onda T en la hiperpotasemia, pinto aquí su QRS. La onda T en la hiperpotasemia tiende a estar aumentada de tamaño, tiende a saberla grande. Sin embargo, pues en la hiperpotasemia, en la hipopotasemia, su QRS, tiendo a encontrármela pequeña. La onda T va en proporción al potasio. Es como si fuese una tienda de campaña donde estuviese metido el potasio que tienes en ese momento en sangre. Fíjate que cuanto más potasio hay, pues más grande va a ser esa tienda de campaña. Todo en él es potasio, por eso está tan incrementada. Y aquí, sin embargo, pues tenemos una pequeña onda T porque tenemos una pequeña cantidad de potasio sérico. Así que acordaos, va en proporción. Más potasio, pues más onda T. Menos potasio, menos onda T. Si con el tiempo vemos que el potasio va a incrementarse, esto va a ser más grande cada vez, llega un momento que el QRS se puede empezar a ensanchar y llega un momento que incluso el ventrículo puede empezar a fibrilar. Es mucho más peligrosa la hiperpotasemia que la hipopotasemia. Por cierto, una cosa con respecto a la hipopotasemia. P, QRS, a onda T, cuando alguien tiene hipopotasemia puede aparecer otra onda que no se ve en el electrocardiograma de forma habitual, pero cuando hay una hipopotasemia sí que puede ser bastante más manifiesta, que es la onda U. La onda U. Si alguien tiene un potasio bajo y te encuentras una onda rara después de la onda T, acordaos, esa sería la onda U. Sigues las letras del abecedario. P, Q, R, S, T, la siguiente onda, ¿cómo se llamará cuando existe? Onda U, típica de la hipopotasemia. Aquí estamos ante una hiperpotasemia, de ahí las ondas T más que generosas que te encuentras en ese electro, que acompaña a la pregunta, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este paciente? Pues fíjate aquí, esto es una trampa muy típica del ministerio. Una cosa es lo más eficaz, lo que más beneficiaría a este paciente y que me encantaría poder hacerle ahora mismo, y otra cosa es la medida inicial, porque es que aquí en la 11 te dicen cuál es la primera medida a instaurar en este paciente. Esta misma trampa ya la vimos en el simulacro anterior. Un paciente con intoxicación por metanol, seguramente le voy a dializar, si es posible, pero ¿cuál es la primera medida que voy a tomar? La primera medida que te daban como correcta era corregir la acidosis. Porque para poder dializar a un paciente hay que llamar al nefrólogo y preparar la máquina, etcétera, y todo eso pues lleva un tiempo. Y aquí pasa exactamente igual. Te han hecho el mismo tipo de pregunta, el mismo tipo de trampa, aquí en la número 11. ¿Cuál es la primera medida a instaurar? La primera medida no es la 4, la hemodiálisis lleva un tiempo, Mucho cuidado, aprendamos de esta pregunta que además cayó en el MIR hace poco, es una pregunta que falló mucha gente, por esto la estamos comentando. Es la número 1, gluconato cálcico. Importante detalle, si yo quiero corregir una hiperpotasemia,
hay varias cosas que puedo hacer. Por ejemplo, para corregir una hiperpotasemia, y esto ha caído en el MIR varias veces, puedo poner insulina. Esto fue una pregunta de MIR una vez. Si yo a un paciente le doy insulina, ¿qué pasa? ¿Cuál es la acción biológica de la insulina? Este es el interior celular, esto es sangre, exterior celular. La insulina lo que hace es esto, facilitar la entrada de glucosa del exterior al interior celular. Bien, ¿por qué esto es beneficioso en la hiperpotasemia o puede ser beneficioso en la hiperpotasemia? Porque cada molécula de glucosa que entra en la célula le acompaña una molécula, o un átomo en este caso, de potasio. Por ese motivo, dar insulina puede beneficiarme porque estoy redistribuyendo el potasio del medio extracelular al medio intracelular. Acordaos, la glucosa entra con potasio. Por eso, si a un paciente con hiperpotasemia le pongo insulina, me puede venir bien, bajo ese punto de vista. Eso se preguntó en cierta ocasión. Pero aquí no me dan esa opción. Aquí lo que me están diciendo es la primera medida a instaurar en este paciente. El potasio está altísimo, está en 7,5, parece que ya está repercutiendo a nivel electrocardiográfico. ¿Qué hay que hacer? Proteger el miocardio. Puedo hacer dos cosas, o bajar el potasio, como acabo de hacer con la insulina, que una vez fue preguntado, o puedo proteger al miocardio de esa hiperpotasemia. Y la enseñanza de esta pregunta es esto. Hacía tiempo que no caía, lo cayó hace poco en el MIR, gluconato cálcico. Si a un paciente le pone gluconato cálcico, digamos que sirve como escudo a nivel miocárdico, le hace más resistente a esa hiperpotasemia. Va a tardar más tiempo en fibrilar, va a repercutir menos eléctricamente ese potasio sobre el corazón. Por ese motivo, una hiperpotasemia, una medida rápida, puede ser esa, gluconato cálcico, como dice la opción número 1. ¿Que la opción número 4 es correcta? Pues seguramente este paciente tiene insuficiencia renal crónica, este paciente tiene un potasio de 7,5, pues es muy probable que le acabe dializando, pero la primera medida, lo más urgente, lo más rápido que puedo hacer, es lo que dice la 1. Se pierden en el MIR muchos más puntos por falta de atención o por caer en trampas como esta que por no saber. En este momento del curso, lo que fallas muchas veces es porque no te lo sabes. ¿Por qué? Todavía falta mucho tiempo para el examen, todavía no me he estudiado el manual como es debido, ni he completado el curso, falta mucho tiempo. Pero el día que te presentas al examen, sabes mucho más de lo que te puedes imaginar ahora mismo. Llevas muchas más cosas frescas, llevas muchos conceptos relacionados, ya tienes mucha experiencia con la pregunta test, pero ¿qué es lo que pasa? Si voy rápido, si me precipito, puedo fallar en preguntas muy tontas, Y esta, si lo lees bien, todo el mundo lo tendría bien. ¿Pero qué es lo que pasa? Que en el contexto de un simulacro, y mucho más aún en el contexto de un examen MIR, que estoy preocupado, que voy rápido, que estoy inquieto, hay veces que me puedo saltar detalles importantes. Puedo fallar una pregunta que no merecía fallar, que yo me sabía, pero te pueden engañar. Así que cuidado, mantener la atención, este tipo de trampas, cuando te digan ¿cuál es la primera medida? Piensa de otra manera, Es igual que ¿cuál es la paciente con sospecha de cáncer de páncreas, por ejemplo, de patología pancreatobiliar? ¿Cuál es la primera prueba de imagen que tengo que pedir? La primera prueba de imagen no es el TAC. El TAC va a ser muy buena para ver esas estructuras, para ver páncreas, para ver vías biliares, me va a venir muy bien, pero la primera no va a ser el TAC. La primera seguramente será una ecografía abdominal. Cuidado con esas cosas. Una cuestión es lo primero que tienes que hacer, y otra cuestión es lo más eficaz o lo más útil o lo más... Cuidado con esas cosas. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta número 11. Acordaos de lo de la onda T, eso os he preguntado en alguna ocasión ya. Y pasamos a la pregunta número 40 y también a la 100, que son sobre el mismo tema. Vamos a ver. En neurología hay una sección que no le gusta estudiar a nadie, porque es muy compleja, los síndromes troncoencefálicos. ¿Qué es lo que pasa cuando se infarta la región lateral del bulbo, o la región medial del bulbo, o la región lateral de la protuberancia, o la región medial de la protuberancia? Esos síndromes, que además muchos de ellos tienen nombres propios, son estructuras anatómicamente muy complejas, tienes que saberte muy bien lo que está en cada región para deducir lo que producen, no te compliques la vida. De los síndromes troncoencefálicos, si te preguntan uno, y de hecho es el que preguntan de verdad, el que más preguntan, es el que tienes que saber, es el síndrome bulbar lateral o síndrome de Wallenberg. Eso cae mucho en el MIR, y de hecho, de las muchas cosas que puede producir un Wallenberg, hay 2 o 3 que te tienes que saber nada más, que son precisamente las que no puede producir, las que no van a ocurrir cuando un paciente tiene un síndrome bulbar lateral. Vamos a ver. Veamos
La pregunta número 40. ¿Cuál no es cierta en el síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral? Insisto, vulvar lateral. No vulvar medial, con el que van a intentar confundirte. El Wallenberg puede dar muchas cosas. Puede darte afectación cerebelosa, porque la irrigación que compromete puede repercutir sobre los pedúnculos cerebelosos, incluso sobre el cerebelo, y por ese motivo pues, puede haber alteraciones cerebelosas. Puede haber también alteraciones vestibulares, puedes tener por ello pues, un síndrome vertiginoso, etcétera. Puede dar muchísimas cosas el Wallenberg, pero es mucho más rentable saber lo que no va a dar que lo que sí va a dar. Porque darte te puede dar 40 cosas, que si dirfagia y dirfonía y no sé cuántos, 800 cosas. Hay 3 que no va a dar, y eso es lo que más tienes que saberte. Resumen del Wallenberg, o al menos de lo importante, para el MIR. En primer lugar, y esto lo preguntan mucho, ¿cuál es la arteria que se afecta en el síndrome de Wallenberg? Eso lo tienes que saber. Tiene un mote, es la pica. Es la pica, arteria cerebelosa postero inferior, pica, arteria cerebelosa postero inferior. O también puede ser la arteria vertebral. Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque una es rama de otra. La vertebral después da la pica. Entonces, por eso, obstruyendo esta, o una de sus ramas, esta pica más selectivamente, pues te puede dar ese Wallenberg. O pica o arteria vertebral. ¿Qué es lo que sí da? 400 millones de cosas. ¿Qué es lo que no da? Lo que no da. Esto es muy importante, esto es lo que siempre preguntan en el examen y es lo que realmente te tienes que aprender. Hay 3 cosas que nunca vas a encontrar en un paciente con síndrome de Wallenberg y son las siguientes 3 cosas. En primer lugar, el Wallenberg no afecta el 12 par craneal. Mucho cuidado. El 12º par no se va a afectar en este síndrome. ¿Por qué? Porque el 12º par es una estructura muy medial, muy medial. Está a nivel del bulbo, cuidado, el 12 par es muy medial. Si se isquemiase la parte medial del bulbo, entonces sí. Pero el Wallenberg es el síndrome vulvar lateral. Por eso el 12 no se toca. ¿Qué es lo que tampoco va a tocar el Wallenberg? Vía piramidal. La vía piramidal, cuando baja a nivel del bulbo, se dispone muy medialmente. Por ese motivo, no se va a afectar el Wallenberg porque el Wallenberg es lateral, insisto, mucho cuidado con esto. Estas dos son las que más han preguntado. Eso es lo que nunca vas a encontrar en un Wallenberg y es lo que siempre preguntan en el MIR. Tercera cosa. Esta es menos importante porque se ha preguntado menos, pero es la tercera cosa. Ya con eso completamos el trío de las manifestaciones que no ocurren en un Wallenberg. Esto no lo tienes. No va a haber ataxia sensitiva. Infinito cuidado con esta tercera cosa. Infinito cuidado. ¿Puede haber ataxia en el contexto de un Wallenberg? Sí, pero no esta, no esta. El Wallenberg hemos dicho que afecta a estas arterias, pica o vertebral. Mira cómo se llama esta, la pica. Arteria cerebelosa postero inferior. Si yo toco esa arteria, parte del cerebelo se puede quedar isquémico, se puede quedar mal perfundido y, como consecuencia, podría haber ataxia. Pero cuidado, ataxia cerebelosa. En todo caso, ataxia cerebelosa. No ataxia sensitiva, que no tiene nada que ver, Cuidado, diferencia. La ataxia cerebelosa, como su nombre indica, es la que tiene que ver con cerebelo. El cerebelo sí que se puede isquemiar en un Wallenberg, pero la ataxia sensitiva, ¿con qué estructura tiene que ver? Cordones posteriores, cordones posteriores. En médula espinal, los cordones posteriores, que son los que recogen la sensibilidad propioceptiva, que tú sepas en qué posición están tus articulaciones, tus músculos, etcétera, sin necesidad de mirarlos, eso va por los cordones posteriores. Bueno, pues si se afectan los cordones posteriores, tendrías un tipo de ataxia que se llama ataxia sensitiva. Los cordones posteriores son totalmente mediales, pues por ese motivo, cuidado, en el Wallenberg no se van a afectar. Puede haber ataxia de otros tipos, pero sensitiva no, porque no se afectan los cordones posteriores porque son estructuras mediales. Muy importante grabarte esto a fuego. Si tienes que saberte una sola cosa del Wallenberg, lo que no hace, y la arteria. Con esto no te imaginas la cantidad de preguntas que hubiera sacado en el MIR. Siempre que cae el Wallenberg, y creedme que cae bastante, siempre preguntan esto.
¿Qué es lo que sí da? Hay muchas cosas. Y náuseas, y vómitos, y vértigo periférico, y Horner. Puede dar 400 millones de cosas, pero estas tres son las que no te vas a encontrar y son lo más rentable para el examen. Entonces, fijaros aquí la pregunta número 40. ¿Cuál no es cierta con respecto al Wallenberg? Y dice, suele ser secundario a oclusión de arteria vertebral. Perfecto. O arteria vertebral o esa rama en concreto. La 1 tiene razón. 2. Cursa con ataxia de los miembros del lado de la lesión. Esta es la opción más dura, la opción con más mala leche de las 4. He dicho que puede haber ataxia, porque puede tocar cerebelo. También puede tocar núcleos vestibulares. Hay 3 tipos de ataxia en este mundo. Hay ataxia vestibular, hay ataxia cerebelosa y hay ataxia sensitiva. Ahí no matiza, en la opción número 2, no matiza el tipo de ataxia. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Así que lo que dice la 2, pues sí que tiene razón. Puede haber ataxia de miembros, ataxia cerebelosa, en el lado lesionado. Perfecto. Eso es perfecto. Lo que no puede haber es ataxia sensitiva. Mucho cuidado con ese pequeño detalle. Si alguien ha fallado marcando la 2, es porque no se ha dado cuenta de este detalle. Ataxia, sí. Sensitiva, no. 3. En el lado de la lesión hay un síndrome de Horner. Bueno, a lo mejor no siempre lo va a haber. El Wallenberg no siempre va a ser completo. Pero sí, efectivamente puede dar un Horner y sería ipsilateral al lado isquemiado, al lado infartado. Bien, la 4 es la que no va a producir, dice, hemiparesia contralateral a la lesión. Todo lo que tenga que ver con vía piramidal, eso no va a suceder en un Wallenberg, no se afecta vía piramidal. Por eso no va a haber hemiparesia, por eso no va a haber Babinski. Todo lo que tenga que ver con eso, con vía piramidal, no ocurre en este cuadro. Así que por eso la número 40, la respuesta correcta sería la 4. ¿Cuál de los siguientes síntomas no está presente en el Wallenberg producido habitualmente por isquemia en la región dorsolateral del bulbo? Bueno, da igual, síndrome vulvar lateral. Vamos a ver. La 1 dice, disfonía. ¿Esto puede ocurrir? Por poder, ya os he dicho, puede ocurrir de todo. El que sea muy culto y sepa, ah, sí, disfonía. Claro, hombre, claro, porque el Wallenberg puede comprometer la vascularización, la irrigación del núcleo ambiguo y eso pues puede justificar que haya disfonía y que haya disfagia y que haya no sé qué. Bien, vale, ese es alguien que sabe mucha neurología y que ha estudiado mucho o muy recientemente, pero el día del examen te acuerdas de lo importante. Así que bueno, la 1, ante la duda, puede ser. La opción número 2, por el mismo motivo, por la afectación de ese mismo núcleo ambiguo que el día del examen no te vas a acordar, podría haber disfagia, pero no me acuerdo el día del MIR. Opción número 3, esto es lo que no da. Esto es lo que no da. Estas 3 cosas son las que tienes que acordarte. Estas 3 cosas son las que si no te acuerdas te tienes que tatuar en un lugar íntimo, que solo recuerdes tú, pero que te ayude a recordar. Y si no te lo tatúas, te lo grabas, te lo metes por la vía que quieras hasta el mesencéfalo, pero esto no puedes no saberlo el día del examen. Si hay que saber una sola cosa del Wallenberg es lo que no hace y qué arteria es. Así que por eso la 3, piramidalismo, es lo que no cabría esperar. Y la última, la opción número 4, eso del Horner, pues es perfectamente factible. Igual que podría haber también afectación trigeminal, puede ser, afectación termoalgésica, puede ser, hay muchas cosas que pueden ser. Las que no son más importantes que las que sí, porque son las que tienden a preguntar. Así que bueno, lo borro. Espero que la próxima vez que aparezca un Wallenberg en un simulacro, nadie falle, todo el mundo se acuerde de esto, de lo que no hace. Y a continuación, vamos a ver una pregunta curiosa. Esta no es precisamente sobre el tema más preguntado del MIR, ni mucho menos, pero merece la pena que lo veamos porque de vez en cuando cae, y es muy poquito lo que tienes que saber. Dice el 84. ¿Cuál de los siguientes trastornos guarda relación con la hipersecreción de ácido gástrico? Vamos a ver. Hipersecreción de ácido gástrico. ¿Qué te suena? Que da hipersecreción de ácido gástrico y que da úlceras múltiples a nivel duodenal y que siempre preguntan en el examen. El gastrinoma, tumor productor de gastrina, etcétera, pero esta pregunta no va de esto. Hay otras causas que pueden aumentar la secreción ácida gástrica y de esto va esta cuestión. Y aquí fijaros, opción por opción. Dice la 1, anemia perniciosa. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurría en la anemia perniciosa? La anemia perniciosa lo que tienes es una gastritis autoinmune, ¿de acuerdo? Y va a haber una destrucción ¿de qué? Va a haber una destrucción de células parietales. ¿Para qué servían las células parietales? Para 2 cosas.
sirven para hacer factor intrínseco, no voy a poder hacer eso, y si no hago factor intrínseco, pues no voy a poder absorber la vitamina B12, y de ahí esa anemia perniciosa. ¿Para qué más servían las células parietales? Para hacer ácido clorhídrico, ¿eh? Esa bomba de protones está ahí en la célula parietal. Si se destruye, como ocurre en la anemia perniciosa, pues no tendré secreción ácida. Así que por eso la 1 pues sería todo lo contrario, habría hiposecreción ácida gástrica. Opción número 2, los bipomas. Los bipomas no es precisamente el tumor endocrino que más preguntan en el MIR. Acordaos que los bipomas producen, cuando los hay, lo que se llama el síndrome de Werner-Morrison. Da igual, esto no es tan importante como el gastrinoma que da el Zollinger-Ellison, os podéis olvidar del nombre propio, pero lo que sí tienes que recordar de los bipomas. Producen BIP, péptido intestinal vasoactivo. ¿Qué consecuencia tendrá? Péptido intestinal vasoactivo. Hace que el intestino, de alguna manera, pues funcione más, que los vasos intestinales hagan no sé qué, vasoactivo. Eso es lo que te puede servir como mnemotecnia, el propio nombre. Diarrea secretora. Diarrea secretora, es de las pocas cosas que tienes que saber de los bipomas. La diarrea secretora es aquella que, a pesar de que yo ayune y no ingiera nada, sigo teniendo diarrea, porque es por un mecanismo secretor. A nivel de los enterocitos parece que los vasos son de alguna manera estimulados por ese bipoma y por ese BIP, péptido intestinal vasoactivo, y se empieza a liberar una serie de líquido y empieza a perder potasio a través de esa diarrea. Por eso los bipomas van a tender a dar hipopotasemia. Las diarreas, cuidado, me hacen perder potasio, de ahí la hipopotasemia que puede acompañar al bipoma. Y otra cosa, ya respecto a lo que preguntan aquí, el BIP, péptido intestinal vasoactivo, ¿qué hace sobre la secreción ácida gástrica? La inhibe. Este modelo de pregunta es una oveja negra en el fondo. La opción número 1, número 2 y número 3 lo que hacen es reducir esa producción de ácido. La opción número 4 es la que la estimula por el mecanismo que ahora veremos. Bien, por eso la 2, lo de los bipomas, acordaos, diarrea tremenda, diarrea secretora, sigue funcionando, sigue habiendo diarrea a pesar de que yo ayune, potasio bajo e hipoclorhidria. Y por último la 3, enfermedad de Menetrier. ¿Qué tenías que saber sobre el Menetrier que ya vimos en un simulacro más o menos reciente? Pliegues grandes, de acuerdo, eso ya lo dijimos, pero ¿qué pasaba en la enfermedad de Menetrier con la célula productora de ácido clorhídrico, con la célula parietal? Desaparecía, poco a poco iba viendo cada vez menos, entonces el Menetrier, aparte de grandes pliegues, cursa con hipoclorhidria, no hay célula parietal o funciona cada vez peor. 1, 2 y 3 tienen eso en común. Sin embargo, fíjate la opción número 4, dice las úlceras de Cushing. Cuidado con esto. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Cushing? ¿A qué se dedicaba este señor? No era endocrino. Cuidado con esto. El síndrome de Cushing es verdad que se estudia en endocrino, pero este caballero no era endocrino, era neurocirujano. Era neurocirujano y le interesaba fundamentalmente todo lo que tuviese que ver clavícula para arriba, dentro del cráneo. Ese era su campo como buen neurocirujano. Y este señor, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué se le estudia en endocrino? ¿Qué describió Cushing que hace que en endocrino sea conocido y que un síndrome importante lleve su nombre? Lo que encontró él, su día, fue un adenoma productor de ACTH, que como consecuencia de ello pues ocurría una estimulación suprarrenal y por eso pues el síndrome de Cushing. Pero cuidado, una cosa es el síndrome de Cushing, que puede ser por muchos más motivos, porque yo tomé corticoides desde fuera, porque tenga un adenoma suprarrenal productor de corticoides, hay 400.000 causas, cuidado. Y otra cosa es lo que encontró él concretamente, que era un adenoma que producía ACTH. No lo encontró porque fuese endocrino, sino porque en sus experimentos neuroquirúrgicos pues se lo encontró por primera vez, fue quien lo describió. Es la enfermedad de Cushing, no síndrome, el síndrome vino después. A este señor le interesaba todo lo que tenía que ver con el interior del cráneo. Y fijaros, dice la opción número 4, úlceras de Cushing. ¿Y estas úlceras qué tienen que ver con el interior del cráneo? Mucho que ver, tienen mucho que ver. Cuando estudias en digestivo todo el tema de las úlceras, etcétera, las úlceras de estrés, generalmente, ¿a qué son debidas? La mayoría de las úlceras de estrés, ¿qué es lo que pasa?
que tenemos una isquemia en la mucosa gástrica y eso es lo que desencadena el problema. La mucosa gástrica está más vulnerable porque está isquémica en ese momento. Eso es lo que ocurre en la mayoría de las úlceras de estrés. Pero mucho cuidado con esta. Las úlceras de Cushing, ¿a qué se vinculaban? A la hipertensión intracraneal. A la hipertensión intracraneal. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo hipertensión intracraneal? Vamos a enlazar conceptos. Había una cosa que se llamaba respuesta Cushing o triada de Cushing. ¿En qué consistía? La hipertensión intracraneal hace tres cosas. ¿Qué pasaba con la frecuencia cardíaca? Cuando alguien tiene eso, un síndrome de hipertensión intracraneal importante tal y ya se desencadena esa triada de Cushing, lo que tenemos es que baja la frecuencia cardíaca, que sube la tensión arterial y que tenemos una alteración del ritmo respiratorio, una alteración del ritmo respiratorio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo tengo, por ejemplo, pues una lesión que ocupa espacio o un hematoma intracerebral que también ocupa espacio, en fin, cualquier cosa que me dé un incremento súbito, un incremento brusco de la presión intracraneal, ¿qué es lo que ocurre? Una de las cosas que ocurre es que se liberan catecolaminas, se liberan catecolaminas. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido biológico de todo esto? Se liberan catecolaminas para que este cerebro, que se está quedando isquémico, porque hay algo dentro que ocupa espacio y le está comprimiendo las paredes de los vasos, etcétera, estoy quedando isquémico. ¿Qué es lo que sucede? Esas catecolaminas hacen que aumente la presión arterial y entre con más fuerza al interior del cráneo. Por ese motivo forma parte de la respuesta Cushing. Otra cosa que también sucede: tenemos una hipertonía vagal durante esa respuesta Cushing, y eso es lo que hace que haya una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca, que haya alteraciones del ritmo respiratorio, que mote recibe el nervio vago. El nervio vago, o décimo par, también se conoce como neumogástrico, inerva corazón, inerva pulmones, o al menos tiene alteración sobre el ritmo cardíaco, sobre la frecuencia respiratoria, pero el vago no se queda ahí. El vago, después de dar ramas para pulmón, ramas para corazón, sigue bajando hasta abdomen. Cuidado, y también inerva más cosas. A nivel de las vísceras también tiene inervación. ¿Qué hace el vago a nivel de estómago? Hemos dicho que hay dos cosas que justifican esto de aquí. Por un lado hemos dicho que hay aumento del tono simpático, de la hipertensión arterial, y aumento del tono vagal, de ahí esto, que hace el vago en el estómago: hipersecreción ácida. Un incremento del tono vagal hace que el estómago haga más secreción ácida. Por ese motivo, las úlceras de Cushing, que son debidas a eso, cuando hay un síndrome de hipertensión intracraneal importante y como consecuencia de ello hay esta respuesta Cushing, pues esta hipertonía vagal acaba desentonando una mayor liberación de ácido clorhídrico, y por eso las úlceras de Cushing, que no forman parte de esta triada, esta es la famosa triada respuesta Cushing que estudia en neurología, pero si quisieras añadir una cuarta cosa, esa hipertonía vagal a nivel de la mucosa gástrica aumenta el ácido, y por eso algunos pacientes con hipertensión intracraneal pues pueden tener esas famosas úlceras de Cushing que se estudian en digestivo. Acordaos de eso, La mayor parte de las úlceras de estrés son por isquemia en mucosa gástrica, pero estas en concreto, vinculadas a la hipertensión intracraneal, son por eso, por hipersecreción, que a su vez es debida por esa respuesta Cushing que cursa con hipertonía vagal. Por ese motivo, aquí en la pregunta número 84, la respuesta correcta sería la 4, Ya conocemos una segunda causa de hiperclorhidria, más allá del famoso gastrinoma, que es el que siempre preguntan en el MIR. Acordaos, las úlceras de Cushing son por ese mecanismo. Así que, bueno, pues con eso la 84 queda vista, sería, por tanto, la 4. No contamos más al respecto. Y a continuación vamos a ver unas imágenes que son de repaso de cosas que ya han caído en simulacros más o menos recientes y que en este también han vuelto a aparecer, y nos viene bien también para ver otros matices. Fijaros, por ejemplo, la pregunta número 29. Esto, quien no lo domine, acordaos, en los últimos dos simulacros ha habido fotografías que hemos explicado sobre diferentes tipos de hematomas que pueden ocurrir dentro del cráneo. Hematomas, pues, como el que veis aquí. Este es el hematoma epidural famoso, Comparadlo con el hematoma subdural que aparece a su lado en este momento.
esto ya lo vimos, la morfología es lo que te da la clave. Luego los subdurales, hay veces que pueden ser agudos y otras pueden ser crónicos, como veis aquí a continuación. Fijaros, la morfología que tienen es la misma, pero cuando es agudo, la sangre se ve blanca, la sangre recién derramada se ve blanca, y cuando es crónico, la sangre ya se ve oscura, más oscura que el resto del parénquima cerebral. Esto ya lo contamos en su momento. Bien, pues fijaros aquí, en la pregunta número 29, nos dicen que es una mujer de 92 años, que le transfunden porque tiene sangrados digestivos de repetición. Nos cuentan que, bueno, que en el TAC nos encontramos con la siguiente imagen. Esto de aquí. ¿Esto qué es? Que también lo vimos. Aquí hay sangre. La sangre se ve blanca, al menos la sangre recién derramada. Y fijaros que aquí se ve sangre rodeada de parénquima cerebral. Pero si la sangre está rodeada de parénquima cerebral, no como en el hematoma epidural o en el subdural, que están por fuera del cerebro. Si está rodeada de parénquima cerebral es porque está dentro del cerebro. Luego, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? La respuesta correcta, la pregunta 29, pues sería la 4, una hemorragia intraparenquimatosa. No tiene más. Fijaros la pregunta número 32, aquí es muy parecida. Cuentan un paciente de 25 años, ha habido un traumatismo, le han pegado con un bate de béisbol en la cabeza y nos encontramos con esta imagen. ¿Y esto qué es? Este tipo de preguntas las tenemos que responder de forma automática, son fotografías absolutamente típicas. Lo que tiene este paciente, fijaos, respuesta correcta, la 2, es un hematoma epidural como el que veíamos en la fotografía de antes. Bien, los sangrados ya los hemos visto. Ahora vamos a ver la isquemia. Los sangrados son blancos. La sangre recién derramada se ve blanca. Acordaos, también veíamos en uno de los últimos simulacros una foto que os puse de una hemorragia subaracnoidea. Se veía que había sangre, se veía de color blanco por donde debería circular el líquido cefalorraquídeo. La sangre recién derramada se ve blanca. Pero, vamos a la pregunta número 12. Nos dicen que ante la siguiente imagen, ¿cuál te parece que es correcta? ¿Qué te parece? Sin ver los diagnósticos. Esto, en caso de ser algo, un ACV isquémico o será un ACV hemorrágico. Los ACVs hemorrágicos, como su nombre indica, va a haber sangre recién derramada y por tanto voy a ver hematomas, voy a ver colecciones blancas. Aquí, sin embargo, lo que veo, a lo mejor no sé muy bien lo que es, pero lo que veo, ¿de qué color es? Bastante oscuro, bastante más oscuro que el resto del parénquima cerebral que está a su lado. Así es como se puede ver la isquemia. Cuidado, como se puede ver, he dicho, como se puede ver, no siempre se ve así. Un ACV isquémico, hay veces que el TAC es normal. En fase aguda, si lo haces muy precozmente, puede ser normal. Por eso el TAC, cuidado, un TAC normal no descarta isquemia cerebral. Mucho cuidado con ese detalle. Un TAC donde no veo una colección blanca sí me puede descartar razonablemente un hematoma, un ACV hemorrágico o cualquier otro tipo de colección de sangre reciente. Pero cuidado con esto. La isquemia aguda, si el TAC es muy precoz, hay veces que no veo nada. Se ve normal, se ve isodenso la zona isquémica con respecto al resto del parénquima cerebral. Según va pasando el tiempo, cada vez se va pareciendo más a esto. Esto que veis aquí es un ACV isquémico antiguo. Cuanto más antiguo es un ACV, pues más negro se va a ver en relación con el resto del parénquima cerebral. Por eso aquí, en esta pregunta número 12, nos dicen que cuál sería la correcta. La número 1 dice, esto es un ictus hemorrágico en territorio frontoparietal izquierdo. Ni es correcto el territorio, ni es correcto lo de hemorrágico, porque esto es negro, esto es negro, muy negro, negro. No voy a decir como qué, pero muy oscuro comparado con el resto del parénquima cerebral. La opción número 1 se vería blanca, no tiene ni pies ni cabeza. 2. Esto es un ictus isquémico antiguo en el territorio de la cerebral media izquierda. El territorio es correcto. Fijaros cómo lo define perfectamente todo el territorio de la cerebral media y vemos que es muy oscuro con respecto al resto del parénquima cerebral. Importante detalle, cosa. Cuanto más antiguo es un ACV isquémico, más oscuro lo vas a ver en comparación con el resto del parénquima cerebral. Si esto fuese una cosa más aguda, más de hace pocas horas, tal, lo verías o normal o con poca diferencia con respecto al resto del parénquima cerebral. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen. Esto sería una imagen correspondiente a un ictus isquémico reciente, de pocas horas de evolución. Fíjate que aquí también se ve
que es más oscuro que el resto del parénquima, pero ni mucho menos tan negro como se veía el de la imagen de la pregunta. Así que por ello, la respuesta correcta en la pregunta número 12 pues sería la 2. Ictus isquémico antiguo, por lo oscuro, cerebral media izquierda por el territorio que afecta. Así que bueno, pues nada más. Con ello ya hemos visto entonces cómo se suele ver la isquemia. Insisto, hay veces que el TAC puede ser normal en fase aguda, eso puede ocurrir, no se descarta al 100% la isquemia. Si un paciente viene con un anciano con focalidad neurológica, tiene un ictus hasta que se demuestre lo contrario. Son más frecuentes los ictus isquémicos que los hemorrágicos. Si yo hago un TAC y me sale totalmente normal, puede ser aún así que sea un ictus isquémico. Cuidado con ese detalle porque una vez se preguntó. Bueno, igual que hay veces que en cardiología un síndrome coronario agudo puede tener un electro normal. Hay veces que ocurre. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Lo único, cuando hay sangre se ve blanca. Bien, bueno, estos son detalles bastante burdos, es una cosa que el día del examen todo el mundo lo va a tener muy claro, pero que hay que insistir porque todavía estamos lejos y muchos seguir fallando preguntas de neuroimagen con respecto a los derramamientos agudos de sangre blanca. Bien, dejamos la pregunta número 12 y nos vamos ya a la última que vamos a ver hoy, que es la número 24. La pregunta 24 es la típica pregunta que, de hecho, cayó en el MIR, que no te encuentras en un libro y que tienes que saber improvisar, que tienes que saber hacer lo que esté en tu mano, lo que sea necesario para poder tenerla bien. ¿Qué le pasa a esta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hace difícil? La pregunta 24. Le hace difícil que no la vas a ubicar en ningún capítulo, que no vas a encontrar ningún trozo de un fragmento de texto del manual de debajo de una imagen que te va a decir esto te puede salir en el MIR igual. No, esta es la típica pregunta que tienes que improvisar y eso es lo que la hace difícil. Pero si mantienes la mente clara y no te pones nervioso y piensas bien, la sacas sin saber prácticamente nada. Vamos a ver, aquí en la 24 te dicen demencia tipo Alzheimer, 88 años, insuficiencia mitral, no sé cuántos tal, me cuentan una historia bastante larga y al final me dicen, oye, mira, aquí tienes la placa de tórax. ¿Dónde crees que está ubicado el extremo distal del catéter? No te compliques la vida. La respuesta correcta, aquí, ¿en qué consiste? En que sigas el catéter y me digas dónde es más probable que se encuentra, no en recordar una tabla o una clasificación o una pregunta del desglose, porque este tipo de preguntas no se repiten. Este tipo de preguntas aparecen, son improvisadas, son raras, hay gente que le cuesta mucho, te pones muy nervioso porque no hay ninguna asignatura donde lo hayas estudiado, pero la puedes sacar aún así. La dificultad teórica, pues mucha gente te dirá que es la más complicada, 5 sobre 5, pregunta roja. Pero si mantienes la mente fría y estás calmado y lo ves con cierto detalle y sin ponerte nervioso, pues no es difícil. Es una pregunta que de hecho es sencilla, si la ves tranquilo. Vamos a por ella. Aquí está. Hace falta aquí una gran habilidad de diagnóstico. ¿Dónde está el catéter? Que se vea bastante bien. Síguelo. ¿Dónde está el catéter? Se ve la punta, se ve el extremo distal del catéter aquí. Aquí no se ve la punta del catéter, aquí no se ve ningún extremo distal. Lo que sí que se ve es que el catéter hace una especie de bucle, lo marco en este momento en amarillo, y se ve dónde está. Solo tienes que seguirlo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde se encuentra el extremo distal del catéter? ¿Qué te han dicho de la paciente? ¿Por dónde se lo han metido el catéter? Te dicen que el catéter lo han insertado a través de una vena periférica que es la vena cefálica. A lo mejor no sabes dónde está esa vena, ni cuál es, ni por qué se llama cefálica, es una vena de miembro superior, ¿de acuerdo? Pero lo que es seguro es que si el catéter lo meto por una vena, difícilmente va a acabar dentro de una arteria. Eso anatómicamente me parece bastante complicado. Entonces, de las 4 opciones que salen aquí, la 4, tronco brachiocefálico, me parece muy poco probable, porque eso es una estructura arterial, pero en cualquier caso, ¿marcarías la 4 en algún caso? ¿Lo harías? ¿Marcarías la 4? ¿Confiarías en esa opción mirando esta radiografía? Los troncos brachiocefálicos son estructuras intratorácicas. Y aquí estás viendo que este catéter hace una especie de bucle, no se ve dónde está la punta, pero lo que sí que se ve es que está fuera de tórax. Esto no está en el tórax, esto lo estamos viendo a nivel de miembro superior derecho, pero no está dentro del tórax. La opción número 4 queda razonablemente descartada. Después, dice la 2, vena yugular derecha, más exactamente. ¿Qué te parece? ¿Dónde está la vena yugular?
No hace falta saber mucha anatomía para saber que la yugular, precisamente en el brazo, no está, eso está un poquito más arriba. Y yo aquí veo que ese bucle amarillo pues no toca cuello, para nada. Que entonces me parecería bastante raro que fuese la opción número 2. Me queda o la 1 o la 3. De la pura ignorancia he llegado a descartar 2. Me quedan 2, 50%. ¿Puedo acertar la pregunta? Sí, perfectamente. Mira, la número 1 dice vena subclavia derecha. A ver, ¿dónde está la subclavia? Se llama subclavia porque está debajo de la clavícula. Eso está al alcance de todo el mundo. Míralo bien, el dibujo. Está justo debajo de la clavícula, ahí es donde está la subclavia. Este bucle amarillo, cuya punta no ves, no sé cuál es el extremo distal, no sé dónde está. ¿Te parece que el extremo distal va a estar en la subclavia? Parece que se dobla sobre sí mismo, sea donde sea, no sé dónde acaba en miembro superior, Parece como que da la vuelta y baja otra vez a brazo, eso es lo que da la impresión de que está ocurriendo aquí. Entonces, a ver, tú ves esto y ¿en cuál confías? A lo mejor no sé la opción número 3, no sé exactamente lo que es la vena basílica. Da igual, sé que las otras no son, sé que no estoy justo debajo de la clavícula, está huyendo de la clavícula de hecho, sé que no estoy dentro del tórax, sé que no estoy en el cuello, entonces me queda la 3. Y después, cuando termine el examen, si no lo sé, ya miraré en unas de anatomía dónde está la vena basílica. Si es que tengo curiosidad de saberlo, porque va a dar igual, la respuesta que haya dado es la que haya dado, ya no va a cambiar. No tiene más dificultad. Era una pregunta que a nivel teórico se puede clasificar como muy difícil, pero en la práctica bastante más sencilla de lo que parece. Y este tipo de preguntas hay que atreverse contra ellas. Mucha gente se inhibe. Cuando le pones una pregunta que aparentemente le supera, le da miedo pensar por si se equivoca. Y entonces, hay que difícil, hay no sé cuánto, se enreda consigo mismo, pero que al final no tiene un razonamiento claro. Hay que mantener la mente despejada cuando tienes una pregunta de estas. ¿Cuántas hay en un examen MIR como esta? Muy pocas, normalmente. Cada vez más, porque el ministerio cada vez está más divertido, se lo está pasando cada vez mejor poniéndonos preguntas muy raras. Pero bueno, siguen siendo una minoría, a pesar de que cada vez hay más. Mantén la mente despejada, No te dejes imponer por una cosa que aparentemente no sabes, porque a lo mejor la respuesta correcta puedes llegar a ella y te están llevando de la mano, como sucede aquí. Bueno, pues nada más, reforzar un poquito la confianza en uno mismo a la hora de responder. Eso es más importante a veces que saberte la cardio o la nefro. Muchas gracias, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente simulacro.